Encontré mi Ikigai nutricional. Encontré la clave para Ikigai. Significa el impulso de la vida. La razón esencial por la que actúas cada día. O sea, básicamente, tu propósito. ¿Sabías que Ikigai es un término japonés que se puede traducir como sentido de la vida? Ya que tiene que ver con el valor que le damos, ¿no? Una rutina de vida, yo que soy tan rutinaria. Donde hacemos converger pasiones y talentos con aquello que el mundo necesita y está dispuesto a pagar. Y esto es exactamente lo que representa la historia que quiero compartirles en el episodio de hoy. Porque entender para qué comía fue la clave para mejorar qué comía. Así que allá vamos. Ella hizo un proceso individual de varios meses. Tuvo su diagnóstico, su abordaje 1 a 1, su diagnóstico nutrigenético. Después se alejó por un tiempo, una vida de muchísimo trabajo y responsabilidad, siempre sin tiempo para ella. Eso es un factor muy común en nosotras las mujeres que quedamos para no el final del tarro, el final del final. Entonces, cuando nos damos cuenta que necesitamos enfocarnos, ponernos como prioridad y resolver algunas cuestiones, generalmente es mucho lo que hay que hacer y eso a veces abruma, y es por eso que no es la primera vez que alguna paciente hace el proceso, se aleja un tiempito y después retoma como parada desde otro lugar. En este caso, además, apoyada por un formato más online que le permitía más flexibilidad y menos necesidad de repente de cumplir o tener algún tipo de éxito, lo cual creo que fue una clave para esta siguiente parte del proceso. Cuando la reencuentro había podido identificar los factores que una y otra vez le hacían boicotearse, ¿no? Los tenía bastante identificados. Para empezar, la necesidad aquella que tenía de que todo sucediera rápido, y claramente no estaba sucediendo. Eran demasiados los aspectos que había que trabajar para que se resolvieran en poco tiempo. Y ahí lo primero que me pregunto y que quiero compartir con ustedes tiene que ver por qué insistimos en revertir en 20 días lo que atornillamos durante 20 años. En todo, ¿eh? Esto no es solamente en nutrición, esto tiene que ver con la vida en general. En el caso de nutrición en particular, el primer pedido era resolver con el menú sin reconocer que sistemáticamente fallábamos y generalmente en el mismo punto. Eso también fue un hallazgo de entender que se daba el stop y el abandono de la cuestión en el mismo lugar, y eso, visto desde el lugar profesional, tiene que ver con donde hay mucho dolor, mejor lo niego, me corro y voy por otro lado o simplemente lo dejo. Acá lo que pasaba era los primeros kilos o el llegar a aquel evento inicial, aquella fiesta, ponerse determinado vestido, era más que motivo suficiente para decir, bueno, llegué, cumplí, terminé. Y después había también superpuesto, y como verán, hay muchos factores que se van poniendo capa sobre capa, había como una especie de disociación entre lo que veíamos en el espejo y lo que hacíamos diariamente. Es que a veces la mente, o casi siempre la mente, es tan poderosa que nos hace como blindar eso que no nos gusta. En este caso tenía que ver con la imagen y más aún con las acciones que tomábamos. De noche pensaba una cosa y al otro día hacía otra. ¿Cuándo se fue desenredando este nudo que era grande? No solo proporcional a la cantidad de peso que había para mover, que era lo de menos, les confieso, sino la cantidad de razones que estaban entreveradas hasta que pudimos tirar de una punta de la madeja, y fue identificar para qué comía, qué era lo que la llevaba a comer mal, mucho y rápido. Esas son las 3 características que diferencian el comer emocional del comer biológico, del hambre.
que llevan a que elijas mal una y otra vez. Y eso a tu cerebro le pasa el mensaje de, ¿no ves que soy un desastre, que estoy haciendo todo mal? Tipo pajarito carpintero. Entonces, en definitiva, entre que no veo resultado y estoy haciendo todo mal, en definitiva, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Resolvimos un tema logístico de horarios, de compra, de cocina, que aparentemente era el que más complicaba y después resultó ser que no era el que más complicaba. Obviamente trabajamos sobre las emociones que se estaban anestesiando. En ese caso, habían algunas muy concretas que tenían que ver con comer por ansiedad o levantar el ánimo, ¿no? Pero también pasaba que como comía tan mal en el día, después dormía espantoso y después para remontar el día había que comer espantoso de nuevo. Ese es un círculo vicioso que pasa muy frecuentemente y es por eso que ese comer mal, mucho, rápido, como explosivo, nunca es de ensalada. Generalmente es de grasas y es de azúcares. Entonces, lo primero que hay que hacer es entenderlo, advertirlo, decir, opa, mira lo que está pasando acá. Una vez que lo entendés, yo siempre digo, entender y reconocer es la mitad del camino ganado, ¿no? Después tenés que accionar para poder cambiarlo. Y adivina qué. Hacer ese proceso lleva tiempo. El único bien que no se compra, que no se puede pedir, que no te llega por delivery, que no se puede traer de afuera, lleva tiempo. Y ese fue el gran desafío en este caso. Hay tiempos necesarios para los cambios. Por eso cuando hiciste uno y otro intento y te frustraste de primera o de segunda o de quinta, es cuando más me convenzo que lo que funciona son los procesos. Y los procesos llevan tiempo, solo son posibles y se consiguen los cambios como este si le das el tiempo necesario para entender las variables, poder ir trabajándolas de a una, no sentirse que es tanto lo que hay para hacer que mejor no hago nada, desatar los nudos, y esa era como la punta de la madeja para empezar a conseguir los cambios. ¿Y saben cuánto tiempo pasó? Más de 2 años. Y seguro que ustedes están pensando, yo no voy a encarar un proceso que lleve más de 2 años. Bueno, déjenme decirles que era el único camino posible, ¿sí?, para que esto tuviera una buena evolución. Y lo supe cuando un día me dijo en un encuentro incluso grupal, ahora logro comer solo si me gusta. Antes no sé qué pensaba. Ya sé, es que no pensaba. Antes era el tacho de basura de mi casa. ¿Y vos, ahora, tenés claro para qué comés?